Bueno, voy a esperar hasta I5 por si se conecta alguien más y ahora me presento y empezamos con la clase. Voy a poner compartir pantalla. Bueno, ya son 5, así que bueno, pues como son dos clases seguidas, me presento y empezamos, ¿vale? La clase. Mi nombre es Blanca Herrero. Soy hemato-oncóloga pediátrica, trabajo en el Hospital Infantil Niño Jesús y en esta clase de hoy, que son dos clases juntas, una la teníamos que haber dado la semana pasada, pero al final así tiene más sentido dar estas dos clases juntas para tener una visión global del adolescente con cáncer, con sus peculiaridades. Pues en esta hora y media, 1 hora y 3 cuartos, pues hablaremos un poco de la problemática y las peculiaridades que tienen los adolescentes con cáncer. En primer lugar, agradecer a la doctora Maitane Andión, que ha sido la profesora de estas dos clases y me ha facilitado mucho tanto la bibliografía como me ha brindado el soporte para poder preparar estas clases y como es de bien nacidos ser agradecidos, pues mi agradecimiento público a ella. En primer lugar, quería daros ánimo. Es la primera clase que os doy después de las Navidades, entonces siempre la cuesta de enero nos cuesta a todos, aunque sea mediados de enero, parece que es un mes que nunca acaba. Y bueno, ¿qué vamos a ver o qué quiero compartir con vosotros en estas dos clases? Pues hablaremos de, bueno, de lo que es la adolescencia, por qué es diferente el cáncer en este grupo de edad, cuáles son sus necesidades especiales, ¿no?, de estos adolescentes que se enfrentan a una enfermedad oncológica, distintos modelos de atención a los adolescentes con cáncer y luego la clase de después que también grabaremos, hablaremos un poco de lo que es la medicina del adolescente, de cómo se fundaron las primeras unidades de oncología del adolescente y la evolución en estos últimos 10-20 años. ¿Por qué es diferente el cáncer durante la adolescencia? Bueno, primero vamos a ver qué es la adolescencia, ¿no? Todos nos viene a la cabeza que es un periodo de transición, ¿no? Es un periodo de la vida que comprende, que sigue a la niñez y precede a la juventud. Eso es la definición de la Real Academia Española. La definición de la Organización Mundial de la Salud es que es un periodo de crecimiento y desarrollo, ¿no? Cambios que pasan después de la niñez, antes de la edad adulta. Y ya hablan de un rango de edad, ¿no? Entre 10 y 19 años. Importante el concepto de cambio, de transición, y esta adolescencia va a durar más o menos en función de muchos factores, no solo físicos, ¿no? Socioeconómicos, culturales, ¿no? Es diferente cuando antes la gente tenía hijos antes o se casaba antes, ¿no? Esa transición pues puede ser un poquito más tardía en otras situaciones. Y la Asociación Americana de Pediatría, además de hablar un poco sobre que no tiene un consenso de cuánto dura, ¿no? Incluso hasta los 21 puede decir, establece como tres periodos, ¿no? La adolescencia temprana, que son los niños que ya no son niños, ¿no? Hasta los 13 años, la adolescencia intermedia, entre los 14 y los 17 años, y luego la adolescencia tardía, que es a partir de los 18. Lo que todas las definiciones tienen claro es que la adolescencia es un periodo de cambio, de transición y que es un periodo dinámico. Vamos a tener cambios tanto físicos como psicológicos como emocionales. En esta revisión, pues todos tenemos claros, ¿no?, los cambios físicos, aparecen los caracteres sexuales secundarios, aparece la menarquia, hay un crecimiento acelerado, un aumento de masa muscular, una redistribución de la grasa corporal. Luego hay muchos cambios psicológicos, ¿no?, y sociales que van a hacer que
llegue lo que llamamos la desdiferenciación. Este concepto tan difícil lo que es que el adolescente deja de verse referenciado, ¿no?, solo por la unidad familiar y va a verse estimulado y condicionado por, valga la redundancia, los estímulos que tiene del exterior. ¿Qué va a llevar a nuestro adolescente? Pues a tener más autonomía, va a empezar a desarrollar su propia identidad personal, ¿no?, basada muchas veces en los cambios relacionales que tiene con sus iguales, ¿no? Va a llevar a unos cambios de comportamiento, una necesidad de experimentar y de empezar a tomar sus propias decisiones, no va a ir afianzando esas relaciones interpersonales, va a ser cada vez más capaz de tomar decisiones libremente, ¿no?, y tener y encontrar su lugar, ¿no?, su aceptación dentro de un grupo, de un rol social. Los oncólogos pediatras, los pediatras en general, decimos que los niños no son adultos pequeños, pues es muy importante que tengamos claro que los adolescentes no son niños grandes y los adolescentes tampoco son adultos inmaduros. Son unas personas que tienen sus necesidades, que tenemos que darles ese espacio para poderles acompañar, sobre todo cuando tienen una enfermedad oncológica grave. ¿Por qué? Pues porque al final un adolescente con cáncer tiene mucha más capacidad para entender la gravedad o el pronóstico, las implicaciones de tener una enfermedad oncológica, una enfermedad grave, con lo cual tiene más responsabilidad, más peso esa decisión, ese diagnóstico pesa más, pero a la vez le faltan herramientas para poder afrontar esa situación, ¿no? Porque todavía no es un adulto. Entonces, por eso es muy, muy importante no solo atender a las necesidades físicas, sino no olvidar en esta etapa todas las necesidades psicosociales que tienen nuestros adolescentes. ¿Por qué necesitan esa atención psicosocial específica? Pues porque en parte sí tienen dependencia de su familia, pero la familia como que hace un retroceso, ¿no? Muchas veces tiene un rol ahora ya mucho más sobreprotector, infantilizan al adolescente, le dejan hacer menos cosas que hacía. Ahora también depende mucho del personal sanitario, con lo cual eso le da una falta de sensación de control, ¿no? Ya ha perdido muchas de esa independencia que había ido ganando, ¿no?, en los años de adolescencia. Tiene una falta de autonomía, una dificultad, ¿no?, porque no se reconoce a sí mismo, hay cambios en la imagen corporal, menos autoestima y normalmente una enfermedad oncológica supone una disrupción con su vida normal, ¿no? Entonces ya muchas veces ven parado o frenado sus actividades académicas, sus actividades sociales, se sienten muy aislados y también hay que tener en cuenta que muchas veces esto dificulta, ¿no?, sus relaciones tanto interpersonales con sus amigos como con su pareja, si es que la tienen. Por eso necesitan una atención psicosocial específica en muchos momentos, ¿vale? No solo en el diagnóstico. En el diagnóstico sí necesitan una atención precoz porque cuanto antes asuman el diagnóstico, antes asuman lo que es la enfermedad, van a estar mucho más preparados para afrontar la época del tratamiento. Durante el tratamiento tenemos que adaptar la enfermedad a intentar que tengan una vida lo más normal posible, un adecuado soporte, ¿no?, tanto familiar, intentar en la medida de lo posible que sigan manteniendo sus relaciones sociales. Cuando acaba el tratamiento es una fase también complicada para la adolescencia porque tiene que volver al punto donde estaba antes, ¿no? Tiene que recuperar su grado de independencia, tiene que volverse a incorporar, a veces habiendo perdido un curso, a veces es difícil incorporarse a la vida laboral, ¿no?, después de haber tenido un diagnóstico y un tratamiento de cáncer. Y es muy importante que en todas estas fases de las que acabo de hablar, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, el adolescente forme parte con una información detallada de todo el proceso, ¿no? Porque así va a aceptar mejor la enfermedad, va a aceptar mejor las consecuencias, los efectos secundarios y podemos intentar ayudarle a que tenga la menor carga psicopatológica posible. Ahora voy a comentaros un poco las diferencias del adolescente con cáncer frente a los pacientes oncológicos pediátricos, ¿vale? Que es lo que vemos normalmente casi todo el tiempo en este máster. El cáncer en el adolescente es más frecuente que en los menores de 15 años y si aumentamos el concepto AYA, que lo utilizo muchas veces, significa adolescentes y adultos jóvenes
con cáncer, ¿vale? Viene traído del inglés. em, y cuanto más vamos aumentando el rango de edad en el que incluimos estos haya, pues más frecuente va a ser el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es más frecuente en adultos, ¿no? Si incluimos adolescentes y adultos jóvenes hasta los 39 años, estamos muchos de nosotros cerca, yo ya lo he pasado, pero muchos de los que me estáis escuchando todavía sois haya, pues hasta 4 veces más frecuente que la población pediátrica, porque el cáncer es una enfermedad eminentemente de adultos, ¿no? ¿Cuántos adolescentes diagnostican en España al año? Pues unos 350, 450, dependiendo un poco de los rangos de edad. Y en Europa, hasta un 20-28 de cada 100.000 habitantes es un adolescente o adulto joven con cáncer. Y en España, en Europa se diagnostican 66.000 casos de cáncer en adolescentes y en Estados Unidos cerca de 70.000. Son cifras que no son desdeñables. Sobre la distribución por sexos, pues es verdad que hay si es un riesgo relativo aumentado en varones, sobre todo en la infancia y la adolescencia temprana, pero si incluimos adolescentes hasta los 40, 45 años, ¿no? Adultos jóvenes, pues hay un predominio claramente femenino. Es la principal causa de mortalidad en no accidental en países desarrollados y es una causa importante de morbilidad. Este paper habla de un poco esas edades, ¿no? De qué consideramos un haya, un adolescente o un adulto joven con cáncer. Bueno, pues Europa, ¿no? Reino Unido, que lo vamos a ver muchas veces, que es el piloto, ¿no? El promotor, el padre del cuidado de los adolescentes, incluye hasta más o menos los 24 años, como en otros países europeos como Italia e incluso en Australia. Países como Estados Unidos y Canadá aumentan esa edad de finalización de este grupo etario. En Canadá casi hasta los 30 y en Estados Unidos hasta los 39 años. Por eso las incidencias son diferentes en lo que consideran tasas normales o tasas habituales de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. En cuanto a la distribución de la patología, os he traído varios papers, pero solo un concepto claro, ¿no? Hay una diferencia que se ve muy clara aquí entre la etiopatogenia, o sea, la etiología, los tumores más frecuentes en la edad pediátrica y en los adolescentes. En la edad pediátrica, sobre todo, mayoritariamente son leucemias, seguido de linfomas y tumores del sistema nervioso central, mientras que en los adolescentes, ¿vale? Da igual en Europa que en Estados Unidos, cobra también ya más importancia los carcinomas como grupo más importante. En esta revisión, que es detallada, al final viene a decir un poquito la misma idea que es con la que quiero que os quedéis, que a medida que aumentamos la edad y entramos en la adolescencia, van desapareciendo los tumores de origen embrionario, es rarísimo un neuroblastoma o un meduloblastoma, por ejemplo, van descendiendo las leucemias y van aumentando los linfomas, más típicos de este grupo de edad. Desciende el número de tumores del sistema nervioso central y hay un pico de sarcomas óseos y de partes blandas, ¿no? Son más frecuentes los osteosarcomas, sarcoma de Ewing y de partes blandas tipo rhabdo o no rhabdo. También además empiezan a aparecer, como ya os he dicho antes, los carcinomas de todos los órganos. ¿Cuál es la causa? Pues la verdad es que la mayoría de los casos no podemos atribuir una causa. Es difícil establecer entonces estrategias de prevención, más allá de una vida y unos hábitos de vida saludables. Y cuando encontramos una causa, la causa más identificable es haber tenido otro cáncer, ¿vale? Los tumores del sistema nervioso central, las leucemias y los linfomas, incluso los sarcomas de partes blandas, son más frecuentes que tengan una segunda neoplasia y si se asocia al uso de ciertas quimioterapias, ¿no? Alquilantes, el etopósido o la radioterapia también está muy, muy asociada a segundos tumores, a segundas neoplasias. Es por eso que cuando tenemos un paciente pediátrico que ha tenido un primer tumor, es importante hacer un seguimiento para detectar o poder diagnosticar recaídas de ese tumor, también como efectos tardíos, incluidas las segundas neoplasias. Es importante también tener claro que probablemente estemos infraestimando casos de cáncer hereditario en adolescentes y es muy importante que las estrategias para promover la salud van a ser fundamentales también en este grupo de los adolescentes.
Al adolescente o adulto joven con cáncer se le ha denominado como el gran olvidado. ¿Por qué? Porque es un grupo que intenta explicar, ¿no? Que por qué este grupo, si son niños, van peor que los pacientes pediátricos, ¿no? Hay como un gap en el pronóstico. Pues esto es debido a muchas cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo tanto en esta primera clase como en la que contamos después. Em, Sobre esta supervivencia, os he marcado, este es un grupo, es un estudio europeo ya de hace una década, pero que sigue vigente, que se ve como en las principales patologías hay una diferencia en la supervivencia si el paciente es un niño hasta los 14 años o si es un adolescente o un adulto joven. Como resumen, ¿vale? Os he traído distintas patologías, pero saber que existe una desventaja en casi todas las enfermedades, ¿no? Tanto las leucemias, ya sean linfoblásticas como mieloblásticas, los linfomas, los osteosarcomas, el sarcoma de Ewing e incluso algunos tumores cerebrales. Hay esta revisión que habla tanto de lo que pasa con los adolescentes en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Y habla de que, aunque ha habido mejoría en la supervivencia a lo largo de las últimas décadas, tanto para la población general como para los adolescentes, ha habido todavía un gap del que os he hablado, ¿no? Una diferencia global de pronóstico independientemente de la enfermedad, que esto lo vamos a ver aquí, los pacientes pediátricos frente a los adolescentes. Y en concreto en la leucemia linfoblástica aguda veis que las diferencias son más marcadas y más cuanto más edad tiene el adolescente o adulto joven. Sobre la situación, esta parte de la clase habla más de pues, cosas que van a influir en la evolución, ¿no? De nuestros adolescentes con cáncer. Qué cosas o qué factores pueden estar influyendo, ¿no? La evolución y cómo se siente nuestro adolescente y cosas que van a impactar luego en su calidad de vida y en su supervivencia. Bueno, pues en parte vamos a ir hablando de distintas cosas que no son todas iguales, no pertenecen todo al ámbito meramente biológico, ¿vale? Hay factores económicos que condicionan muchas veces un retraso en el diagnóstico. Los tumores son diferentes, la biología del tumor, aunque se llame igual, tiene alteraciones genéticas que no son iguales en los niños pequeños que en los adolescentes. En los adolescentes aparece, también tenemos problemas a veces de conseguir una buena alianza terapéutica entre el médico y el paciente y eso hace que a veces no lleguemos a ellos y no podamos asegurar que realmente están cumpliendo el tratamiento. Por regla general, los pacientes adolescentes se parecen más a los adultos con una peor tolerancia a los tratamientos con respecto a la población pediátrica y también existe una disminución real de el número de pacientes adolescentes que se incluyen en ensayos clínicos comparado tanto con niños como con adultos. Vamos a ir desgranando, perdonad, cada una de ellas, ¿no? Los factores económicos, pues van a tener más peso, ¿no? En países o en situaciones en las que no haya un acceso a una red sanitaria pública, ¿no? En las que nuestros adolescentes pueden que no se hagan estrategias de screening, que no tengan el mejor tratamiento dependiendo de sus recursos y que incluso no puedan hacerse un correcto seguimiento una vez terminada la enfermedad. Sí que se sabe que hay una relación directa entre no tener acceso a esos sistemas de salud o en países o en lugares donde necesitas un seguro privado y si no, no vas a poder asegurar una buena cobertura sanitaria, ¿no? Sobre todo retrasos en el diagnóstico, no tener un tratamiento homogéneo, eh, tener un tratamiento igual insuficiente, un seguimiento peor y al final un pronóstico peor. Sobre el retraso en el diagnóstico va un poco ligado, ¿no? A la propia adolescencia, porque en ese momento los pacientes ya se hacen pocas revisiones de salud regladas, ¿no? No es como cuando el paciente es un niño, ¿no? Y tiene que ir a sus revisiones del niño sano, del pediatra, las vacunas. Ahí hay un periodo en el que visitan menos los centros de atención primaria. Se hace una transición del pediatra al médico de atención primaria y a veces se quedan en tierra de nadie, consultan normalmente tarde. Es difícil historiar a veces a los adolescentes porque la sintomatología es muy inespecífica y porque muchas veces los médicos que les atienden no están familiarizados con este tipo de patología que puede tener el adolescente con cáncer, ¿no? Y no piensas en ello de primera o de segunda vez que consulta el adolescente.
Sobre el retraso del diagnóstico, sí existe un sesgo de género, son más frecuentes esos retrasos de diagnóstico en las chicas, en las mujeres. También dependiendo un poco de la sintomatología, ¿no? Hay enfermedades como los linfomas o los sarcomas de partes blandas, que hasta que de repente no hay una sintomatología muy clara, van a retrasarse en el tiempo y eso al final pues, lleva a situaciones que un poco sí que empeoran el pronóstico de estos pacientes porque a veces tienen más carga tumoral. En cuanto a la biología del tumor, muchas veces es diferente. No tiene nada que ver una leucemia en un niño de 2 años que en un adolescente de 19, ¿vale? Tanto leucemia linfoblástica como mieloblástica, como otras alteraciones en otros tumores. Os traigo el ejemplo de la leucemia linfoblástica porque hay una diferencia muy clara, ¿no? En la biología. Los niños con leucemia linfoblástica de edad pediátrica tienen más frecuentemente unas alteraciones en ETV6-RUNX1, una 1221, tienen más hiperdiploidía y es menos frecuente tener pulsiones de clase ABL o lo que llamamos Philadelphia-like, ya sea con reordenamientos del CRLF2 o con la propia fusiones clase ABL. También tienen más alteraciones del gen Ícaros, que eso confiere también un pronóstico peor. Es decir, la biología o la agresividad de la leucemia es peor porque tienen más tasa de mutaciones o alteraciones de peor pronóstico y menos frecuencia de alteraciones de las que consideramos a priori favorables. La adherencia al tratamiento, os he traído la definición de la OMS porque a veces es difícil, ¿no? Explicar qué es la adherencia. ¿Es que se tomen las pastillas? No, son muchas más cosas, ¿no? Es cómo se comporta nuestro paciente y cómo respeta y las recomendaciones que se le hace, ya sea solo con la toma de medicaciones, con las visitas, con el seguimiento, con el estilo de vida, ¿vale? Que implica para el adolescente un compromiso de cumplir un régimen de visitas, de tratamiento y de que va a continuar de forma activa el tratamiento. ¿Y qué podemos hacer con estos adolescentes que sabemos que las tasas de poca adherencia o de no muy buena adherencia al tratamiento son superiores que los pacientes oncológicos pediátricos? Bueno, pues tendrá que ver en parte, ¿no? Por la propia esencia de la adolescencia, ¿no? Son más impulsivos, a veces tomar muchos tratamientos, los efectos secundarios le generan mucha ansiedad, no se encuentran estables emocionalmente. También tiene que ver con el número y la forma en la que toman los tratamientos. No es lo mismo los tratamientos que tienen que tomarlos varias veces al día, si es un paciente que tiene que tomar 7, 8 fármacos cada día. eh, Les preocupan mucho, ¿no? Los efectos secundarios de todo lo que toman, les preocupan mucho las secuelas, ¿no? Que pueden tener esos tratamientos en la calidad de vida, ya sea en efectos como la fertilidad o efectos secundarios más como las náuseas, los vómitos, la alopecia, ¿no? Es muy importante que consigamos una buena relación médico-paciente porque así vamos a poder, perdonad, vamos a poder, es que he dejado de ver la pantalla. Vale, perdona. Vamos a poder tener una buena alianza terapéutica, ¿no? Tenemos que esforzarnos en explicarle la importancia del tratamiento a nuestro adolescente y hacerle partícipe de todas las decisiones que tengan que ver con su enfermedad. Y es muy importante que aseguramos que nuestro adolescente tiene un buen soporte familiar. ¿Por qué? Porque esa adherencia al tratamiento sí va a impactar en el pronóstico y cómo lleve el tratamiento nuestro paciente. Hay distintas formas, ¿no? De confirmar, ¿no? La buena adherencia al tratamiento, desde contar las pastillas que se toman, que te hagan un registro, pero bueno, sobre todo más que esas medidas así como punitivas o de confirmación, lo que tenemos que hacer es una buena información, un buen control, chequear en las consultas, ¿no? Que han entendido todo, que están haciéndolo bien, que saben cuál es su compromiso, cuándo tienen que acudir a los servicios de urgencia, si tienen fiebre pues, y es por la noche, tienen que venir en ese momento, no pueden esperar a 2 días que tengan la consulta, ¿no? Para que ellos también formen parte de ese cuidado. Sobre cómo toleran el tratamiento estos jóvenes, realmente toleran peor los tratamientos que la población pediátrica. En parte, también toman distintas medicaciones que pueden interaccionar. eh, También es verdad que el ambiente hormonal, los cambios en la composición corporal, todo eso tiene una influencia y son pacientes que tienen de por sí pues,
peor tolerancia a la quimioterapia y a los tratamientos porque tienen más mielosupresión, pueden tener más mucositis a nivel óseo, tienen mucha pérdida de masa ósea, osteoporosis, osteonecrosis. Con los corticoides tienen más efectos secundarios, incluida la hipertensión, alteración de distribución de la grasa, diabetes y muchas veces más toxicidad a nivel hepático, renal. En definitiva, muchas veces hace que estos tratamientos sean menos llevaderos para los pacientes adolescentes que para los pacientes pediátricos. Sobre el acceso a los ensayos clínicos, eh, es probablemente de los grupos de edad que menos tasa de participación tiene. Si vamos ampliando lo que consideramos adolescentes con respecto a la edad, o sea, hay más tasa de inclusión en pacientes entre 15 y 19 porque cogimos pacientes más pequeños, ¿no? Que eso es hasta un 12%, pero si los comparamos con los adolescentes o adultos jóvenes ya, ¿no? A partir de los 20, 24, la tasa es mucho menor, no llega al 10%, es incluso más baja, un 8%. Y lo que es clarísimo es que hay una mucho mayor tasa de inclusión de estos adolescentes en ensayos clínicos si el adolescente está siendo tratado en un centro pediátrico frente a si está siendo tratado en un centro de adultos. Como veremos a lo largo de esta clase y de la de después, es muy importante intentar que los adolescentes se traten en centros pediátricos con unidades específicas de cáncer para adolescentes. Y luego también decir que no es que solo no se les incluya, sino que es verdad que en esta edad también hay una mayor tasa de rechazo no porque no se les ofrezca, sino a participar en ensayos clínicos si los comparamos con los otros grupos de edad. Este esquema, esta iconografía, ¿no? De la plataforma Accelerate, que lo que busca es intentar incluir a los pacientes y facilitar el acceso a ensayos clínicos de la población pediátrica y adolescentes, pues busca distintas soluciones a estos problemas de las edades, ¿no? Sí, ¿cómo podemos incluir más adolescentes en nuestros ensayos clínicos? Pues si la diana frente a la que, o la molécula que va a ser útil para la enfermedad es similar en población pediátrica y en población de adultos, pues poder incluir estos adolescentes de los 12 años en ensayos de adultos, que hay muchos más ensayos. Si tenemos la misma probabilidad o la misma proporción de enfermedad en adultos y en niños, pues intentar que puedan los adolescentes entrar tanto en ensayos pediátricos como en ensayos de adultos. Si es una enfermedad rara en adultos, pero que se da en adolescentes, pues que es más frecuente en niños, pues hay que incluir a estos pacientes desde edades más tempranas. Y si es una enfermedad pediátrica rara, pero que sí que se presenta en el periodo adulto, tenemos que dejar incluir en esos ensayos de adulto a niños pequeños, ¿vale? ¿Qué se trata? De que nuestro adolescente pueda entrar tanto en ensayos pediátricos como en ensayos de adultos, para que no se quede fuera de ambas cohortes. La fertilidad y la sexualidad son temas que al adolescente le preocupan mucho. Es verdad que es una secuela que no va a impactar, ¿no? No va a poner en riesgo la vida del paciente, pero es una secuela a largo plazo que condiciona mucho la calidad de vida. Es importante que los pediatras, que a veces esto se nos hace un poco bola, ¿no? En el momento del diagnóstico, porque a veces estamos solo centrados en tratar la enfermedad, que tengamos en cuenta que tenemos que utilizar, dar información y explicar los riesgos gonadales y de la fertilidad para nuestros adolescentes y que, si es posible, les ofrezcamos técnicas para preservación de la fertilidad. Los oncólogos pediátricos muchas veces estamos muy preocupados por no retrasar el inicio del tratamiento. No sabemos muy bien, ¿no? Cada vez hay más cultura sobre esto, ¿no? Sobre el riesgo gonadal, cuáles son los programas de oncofertilidad, no tenemos un programa establecido. Y al final, en el momento de la información, muchas veces tiene gran impacto tanto en el paciente como en la familia que no podemos abordar este tema. Pues es importante que seamos capaces de poder ser capaces de pararnos, explicar todo esto, porque es importante que establezcamos medidas para preservar la fertilidad en los pacientes que podamos, ¿no? Esta es una encuesta que se realizó hace
una década, ¿no? En la que todos los oncólogos pediátricos de la CEOP, ¿no? Que a los que se les encuestó y contestaron, sabían que era muy importante la información sobre la fertilidad, aunque no había mucho conocimiento global sobre las guías que existían. Sí que se recomendaba la preservación seminal, ¿no? Porque parece algo muy sencillo, pero no todos los profesionales recomendaban otras técnicas de preservación de la fertilidad. Y ya si el paciente no era prepúber, no era puber en todo, ni siquiera se lo hubiera planteado. Y que en la realidad solo la mitad de los centros en España estaba pudiendo ofrecer técnicas de preservación de la fertilidad. Os digo que esto es una encuesta, una situación de poner en valor, ¿no? La situación que era hace una década. ¿Qué pasa ahora? Que se sabe que el tener o el disponer en un centro de un programa multidisciplinar de oncofertilidad hace que las tasas de éxito y que la posibilidad de hacer técnicas de preservación de la fertilidad aumente de forma exponencial, ¿no? Casi hasta cifras del 80-85%. Entonces, es importante, ¿no? que lo tengamos en cuenta. Si ya muchas veces nos es difícil los médicos hablar de fertilidad en un momento agudo de cáncer, ¿no? Que tenemos que iniciar unos tratamientos, el tema de la sexualidad es un tema que muchas veces no se aborda de forma profunda. Es importante porque los adolescentes, ¿no? refieren que es muy complicado, ¿no? establecer o mantener relaciones sentimentales durante el diagnóstico y el tratamiento de un cáncer. Solo un 25% dice que durante el tratamiento, en las distintas fases, ha conseguido practicar sexo. Muchos tienen dificultades y no saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer, porque muchos dicen que en su deseo sexual no ha cambiado, ¿no? Pero bueno, pues su situación personal, su situación de baja autoestima, que no se encuentran bien, pues muchas veces hace y que no sepan qué pueden hacer, dificulta mucho este aspecto. Es verdad que hasta un 25% de los pacientes puede tener problemas funcionales, tanto de erección como de dispareunia, sequedad y también hay un problema, ¿no? de la percepción, de cuánto de atractivo se sienten, ¿no? Con esos cambios, ¿no? Pues con la alopecia, con las secuelas, con las cicatrices y la mayoría de los adolescentes sí demandan información a este respecto para al principio y durante todo el tiempo del tratamiento. Llegados a este punto que os he explicado, ¿no? Un poco por qué el adolescente es diferente, por qué a veces el diagnóstico y el tratamiento es diferente en el adolescente y cómo lo llevas diferente, pues existen distintas formas o distintos modelos de atender a estos adolescentes. Cada vez los grupos colaborativos van de la mano, ¿no? De que hay que aunar esfuerzos, hay que hacer estrategias integrativas con instituciones gubernamentales, con fundaciones, con ONGs, ¿no? para crear redes de tratamientos oncológicos específicos para los adolescentes, ¿no? para darles voz y voto y que sí que sean escuchados y que sí que sean tenidos en cuenta y dejen de ser los grandes olvidados. En esta publicación, la verdad es que hace un paralelismo muy bueno entre cuál es el modelo de atención en oncología pediátrica, cuál es el modelo de atención en oncología de adultos, ¿no? En pediatría hay un triángulo, la información, las decisiones, todo, hay un muy buen, y la relación, ¿no? Es un triángulo entre el personal sanitario, el oncólogo pediátrico, la familia y el paciente. Eh, Hay mucha gente, muchos profesionales alrededor, sí que se lleva, ¿no? la multidisciplinaridad, tanto las enfermeras, trabajadores sociales, muchos especialistas, el colegio, ¿no? Intentamos en oncología pediátrica tratar a los pacientes según protocolos internacionales, mucho fase 3, ¿no? Que da igual donde sea, donde se trate el paciente en España, ¿no? Que reciba el mismo tratamiento, sea el centro que sea. Mientras que en el modelo del adulto la relación es casi bidireccional entre el paciente y el médico. Los familiares están en un segundo plano, más o menos implicados en función de los deseos del propio paciente. Hay menos profesionales al servicio, ¿no? de este adulto, hay menos profesionales implicados directamente en el cuidado
y hay una mayor tasa de tratamientos menos estandarizados y más fase 1, fase 2 en función de lo que el tratamiento del paciente. Vale, estos dos modelos, algunos se nos ajusta a nuestros adolescentes, que no son ni una cosa ni la otra. Bueno, al final, este estudio italiano dice que no hay ninguno de ninguno de estos dos modelos va a ayudar a nuestro adolescente, no va a ser el perfecto, y propone, ¿no?, algo como híbrido, ¿no? Es verdad que hay una relación que tiene que estar fundamentada entre el paciente y el equipo oncológico, ¿no? Pero siempre el paciente tiene que estar arropado por su familia, por sus amigos, por su pareja. No hay que dar un espacio a todo ese entorno social del adolescente. Si creemos que es muy importante esa multidisciplinaridad de la que se benefician los pacientes oncológicos pediátricos, muchos especialistas alrededor de nuestro paciente y intentar, en la medida de lo posible, que nuestro adolescente no pierda esa normalidad, intentar encajar todo esto que os he contado con la menos disrupción para la vida del adolescente. ¿Qué tiene que tener un programa de adolescentes para que funcione? Bueno, pues tiene que asegurar una correcta y una rápida detección de las enfermedades, un correcto tratamiento, que tengan, además de un buen tratamiento médico, un apoyo psicosocial. Llegado el momento en el que no haya un tratamiento curativo, porque vayan fallando distintas líneas convencionales, poder ofrecer ensayos clínicos y, además, tener un buen soporte de cuidados paliativos si eso fuera necesario. Importante cuando acabamos el tratamiento y el paciente se ha curado, hacer una correcta transición hacia un seguimiento a largo plazo si es necesario, transición hacia una unidad de adultos si el paciente ya va a tener otras necesidades diferentes, pero poner, para que os quede más o menos claro, esta idea es que en todos los puntos críticos nuestro adolescente esté bien cubierta en sus necesidades. Y para terminar, que me he centrado bastante y yo creo que me he ajustado al tiempo de los 45 minutos, ¿qué quería contaros de esta primera parte? Pues que en los adolescentes el impacto de cáncer tiene más peso, que necesitan un apoyo psicosocial mucho más intenso que los pacientes pediátricos porque viven en una situación de cambio. Entonces, hay que darles ese espacio, es fundamental poder tener una buena comunicación con el adolescente, no solo con sus padres, no salir fuera de la habitación para decirles algo que no hemos dicho dentro de la habitación, porque eso genera mucha indefensión, mucha sensación de poca confianza con el equipo médico y no tenemos que olvidar que el adolescente es nuestro paciente, que el adolescente es capaz de tomar muchas veces decisiones, por supuesto, arropado por su familia, por supuesto, hay decisiones legalmente sus padres, muchas veces si no tiene la mayoría de edad, son los tutores legales y son los que tienen que firmar, pero es fundamental que el adolescente esté de acuerdo y que comprenda las implicaciones que tienen el tratamiento y el diagnóstico de cáncer. Sabemos que en los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer tienen un pronóstico peor frente a la población pediátrica y es fundamental que tengamos en cuenta que sí necesitan unos modelos de asistencia un poco diferentes a la población pediátrica y también diferentes a la población adulta, ¿no? Y que no se trata de hacer un chimichurri, sino coger lo mejor de cada modelo para adaptarlo al adolescente. Y no sé, voy a quitar y dejar de compartir la pantalla por si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Vale, veo que no. Así que voy a cambiar la presentación, ¿vale? Un segundito, dejo compartir. Y voy a abrir la otra presentación. Vale. Un segundito, voy a beber agua, apago la cámara un segundo y ahora mismo estoy con vosotros que ya la tengo preparada.
Vale, pues voy a volver a compartir. Vale, vale. Estamos en tiempo, así que continuamos con la segunda parte. El hecho de dar estas dos clases hace que no tenga que invertir 5 o 10 minutos en repasar lo que habíamos dado en la clase anterior, con lo cual esto facilita mucho el poderme ceñir esos 45 minutos. Hemos hablado, ¿no?, de lo que es la adolescencia, qué cambios implica la propia adolescencia, cómo es un impacto de un diagnóstico de cáncer en este grupo de pacientes, por qué son diferentes, cuáles son sus peculiaridades y una explicación de distintos modelos de asistencia sanitaria que se pueden adaptar a nuestros adolescentes. Pero en esta clase vamos a hablar de lo que se denomina medicina del adolescente, unidades oncológicas específicas de adolescentes y cómo ha ido evolucionando esos modelos. Os he traído distintos modelos, tanto europeos como del resto del mundo, para que veáis un poco cómo ha evolucionado la forma de planificar y plantear el tratamiento de los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. Sobre la medicina del adolescente de forma general, ¿vale? Es un concepto como moderno, ¿no? Bueno, moderno es del siglo XIX, tampoco tan moderno, pero surge en Reino Unido, en Gran Bretaña, eh, finales de 1880 y más o menos en 1884 se crea la primera asociación de médicos escolares, ¿no? Esto parece cultura general. Es a mediados del siglo XX cuando esta medicina de la adolescencia empieza a cobrar más sentido fuera del Reino Unido, ¿no? Empieza a haber una inquietud por el adolescente porque se cambia el concepto y cobra mucha importancia esa medicina preventiva, rehabilitadora, no, o sea, intentar que las enfermedades no pasen, que los hábitos preventivos eviten enfermedades. Hay cada vez más cambios en la sociedad, ¿no? Y se quiere visibilizar al adolescente y se empieza a investigar específicamente en esta población. El primer hospital, el primer programa, perdona, de medicina del adolescente surge en un hospital americano en Boston, gracias a este doctor que veis ahí, al doctor Roswell Gallagher. En Sudamérica empiezan a surgir programas parecidos, similares al que propugna el doctor Gallagher en Boston, en Massachusetts, y cada vez se tiene más importancia, ¿no?, como a un desarrollo de unidades por grupos o de tratamiento de que no todo, igual que se van desarrollando otras especialidades como la neonatología, pues crear una medicina o un programa específico para adolescentes. Es en Estados Unidos en el que ya en el 95 se genera o se crea un programa más de cuidado de medicina del adolescente y ahora ya em, hay muchos programas de especialización en medicina del adolescente. En España, en concreto, ¿cómo se desarrolla la medicina del adolescente? Pues la primera unidad de adolescencia surge en el Hospital Infantil Niño Jesús, más o menos, pues eso, en 1985. Un par de años después surge la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, que se llama SEMA. ¿Y por qué? Porque cada vez hay más interés en que la pediatría asuma esa adolescencia, ¿no? En los hospitales, ya la atención hospitalaria, dependiendo un poco de las comunidades, de los centros, más o menos atiende hasta los 18 años. Dependiendo, ya os digo, todavía hay sitios donde ya a los 16 los ve el médico de adultos. Y en atención primaria pues en muchos sitios es hasta los 14, 16,
aunque la tendencia es intentar equiparar esa asistencia sanitaria hasta los 18 que se hace en el hospital en los centros de atención primaria, aunque ya os digo que esto todavía queda un poco de camino por recorrer. Sobre qué problemas o qué limitaciones sí que hay en la atención al adolescente de forma global, pues normalmente es una medicina que se basa en especialistas, no hay un médico coordinador, ¿vale? No es como la figura del pediatra de toda la vida, el que el niño está haciendo las revisiones del niño sano. Ahí, si el paciente le duele un pie, irá al traumatólogo, si tiene hipertensión, irá al endocrino, ¿no? Entonces, al final pierde un poco esa figura del médico pediatra que atiende al niño de forma global. Hay muchas de las actividades preventivas del adulto que no son aplicables a los niños, ¿no? A los adolescentes. Y no hay mucha formación específica en pediatría para formarse en medicina del adolescente y tampoco dentro de la medicina de familia o comunitaria. Con lo cual, los profesionales no están muy bien formados y realmente por esa escasa formación hay muchos profesionales que no les encanta trabajar con adolescentes. Si mejoramos la formación de nuestros profesionales, vamos a mejorar la calidad de la asistencia que damos a nuestros adolescentes. Y hay pocas unidades específicas del adolescente. Ahora vamos a ver, pues eso, lo que os he contado, ¿no? Cómo surge las primeras unidades de oncología específicas de adolescentes y cómo van evolucionando. La primera unidad de oncología de los Haya, ¿no? De los adolescentes, surge en un hospital de Florida en 1978, gracias al doctor que veis ahí. Y para las familias, para los adolescentes fue una revolución con una buenísima acogida, pero no tuvo tan buena acogida para los profesionales, ¿vale? Ni los cirujanos, ni los oncólogos, ni los oncólogos pediátricos no querían que sus pacientes estuvieran en una unidad separada, ¿no? Esa unidad eran 10 camas separadas físicamente de la unidad de oncología, tanto de médica como de pediátrica. Era un espacio más adaptado para ellos, con zonas lúdicas, tenía un aula escolar, no había un código de vestimenta, no tenían por qué ir en pijama, tenía más apertura a las visitas, había más atención domiciliaria y había una serie de iniciativas que para la familia y para los adolescentes fueron muy ventajosas. No fue muy acogido y un año después pues cerró sus puertas porque era demasiado extravagante para en ese momento, ¿no? Unos años después, también en Estados Unidos, ¿no? La sociedad americana ya empieza a hacer workshops, grupos de trabajo, porque ven que los adolescentes van peor, que participan menos en los ensayos, que tienen dificultades después que los niños no tienen, ¿no? Como acceso al trabajo, reinsertarse, más efectos a largo plazo. Entonces, se empiezan a dar cuenta de que es una población especial. Eh, ya en el año 97 hay una recomendación de la Real Academia Americana de Pediatría para que los adolescentes se traten en centros pediátricos, ¿no? Por hemato-oncólogos pediátricos con esos protocolos más intensivos para mejorar sus datos de supervivencia. Y inicialmente el Children Cancer Group crea un comité para adolescentes en el 98 y cuando ya el Children Cancer Group se crea lo que se llama, lo que conocemos ahora como el COG, que es el Children Oncology Group, el propio COG coge mucho peso para cuidar y tratar de los adolescentes y ya crea subcomités para un seguimiento y un tratamiento óptimo de estos adolescentes. Las iniciativas del COG son muy potentes, ¿no? Cada vez tienen más fuerza junto con organizaciones no gubernamentales como el Life Strong. ¿Qué quiere? Pues quiere fomentar el correcto tratamiento de los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. Para eso hace 5 grandes recomendaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan un peso y una influencia y cambien las políticas sanitarias. Estas recomendaciones las veis ahí, ¿no? Pues la primera, ¿no? Identificar por qué el cáncer en adolescentes es diferente.
establecer programas de formación y estrategias de formación para los profesionales para que se especialicen en este tipo de patologías en este grupo de pacientes. La tercera recomendación es dar herramientas para poder estudiar correctamente el cáncer en los adolescentes. El 4 es asegurar, ¿no?, la excelencia en todo el proceso de tratamiento, diagnóstico, seguimiento de los adolescentes. Y en definitiva, el 5 es dar visibilidad al cáncer del adolescente y impulsar todas las mejoras que sean necesarias para este grupo de pacientes. Siguiendo con Estados Unidos, van creándose guías específicas para adolescentes y jóvenes con cáncer. Y en cuanto a los ensayos clínicos, establecen unas estrategias con bastante sentido, ¿no? Pues las enfermedades más pediátricas, ¿no?, dentro del COG, del Children Oncology Group, va a permitir el acceso a esos tratamientos a población adulta, adulta joven, ¿no?, hasta los 30 años. En las enfermedades que saben mucho más los adultos, como los sarcomas, van a permitir incluirse en esos ensayos clínicos niños desde 12 años y lo que quiere es que haya una red de colaboración, ¿no?, para que cualquier ensayo en el que puedan entrar nuestros adolescentes pues no se nos pase por alto y hacer redes de trabajo. También hacen cada vez más meetings, más workshops, más grupos de trabajo. Este concreto del 2016 lo que hace es que se unen los grupos de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer más frecuentes, ¿no?, más los grupos tanto de profesionales como de familias, ¿no?, tanto americanos como australianos, como para intentar hermanarse, ¿no?, con programas del Reino Unido, que como ya os he dicho y lo vamos a ver ahora, es con mucho el pionero en el seguimiento y el tratamiento de unidades específicas de adolescentes con cáncer. Es importante, ¿no?, porque están preocupados porque en distintos estudios de cohortes los supervivientes están teniendo menos supervivencia que la población pediátrica. Reino Unido, sin lugar a dudas, es el país que más ha abogado y más ha desarrollado programas específicos de adolescentes, no solo con ayuda gubernamental, sino también con una colaboración conjunta con esa fundación de Teenage Cancer Trust. Establece un modelo nacional único para servicios de oncología del adolescente con muchas redes asistenciales, con unos centros de tratamiento principal, pero otras redes sumadas a ese cuidado, como hospitales de apoyo para intentar que ese cuidado del adolescente sea lo más cerca de su casa, con los mejores recursos. Y la verdad es que el desarrollo fue el pionero y que muchos otros países han copiado. Se basa en que tiene que dar una medicina de oncología de calidad. ¿Y cómo podemos ver esos criterios de calidad? Pues siempre con comités multidisciplinares entre pediatras y adultos, que cuando un paciente se diagnostica, aparte de ser presentado en un comité multidisciplinar, se le establezca y se les explique, ¿no?, cuál es la ruta que va a seguir ese paciente durante todo su proceso, que tenga unas instalaciones adaptadas a sus necesidades del adolescente y que el personal tenga una continua formación en oncología del adolescente. También es verdad que hacen un hincapié y un esfuerzo en incluir a este grupo de adolescentes en los ensayos clínicos con distintas plataformas, distintas estrategias, y lo que quieren es mejorar la formación de sus profesionales, ¿no? Con guías de manejo, con reuniones, con foros y sobre todo piensan eso, que es muy importante inculcar la cultura de que estos adolescentes necesitan un plus de formación de sus profesionales. ¿Qué hacen también? Una de las iniciativas que hicieron fue una encuesta para saber cuál era la situación, ¿no? Cómo de buenos eran los cuidados, cuántos cuidados recibían, qué cantidad, qué calidad, cómo era el grado de satisfacción de los supervivientes, cómo veían los cuidadores esos cuidados. Entonces, así hacían como una foto de cuál era la situación del cuidado del tratamiento de los pacientes adolescentes con cáncer. Perdonad. En cuanto a otros países de Europa, si hablamos de Italia, tenemos que hablar del Hospital de Tumori en Milán
y si tenemos que hablar de un profesional es el doctor Andrea Ferrari, ¿vale? Ha sido uno de los propulsores sobre unidades específicas de adolescentes con cáncer, de espacios propios, de trabajar con iniciativas no gubernamentales. ¿Para qué? Pues mira, este proyecto, que es el proyecto, perdonad que voy para atrás, el Youth Project, arrancó en el 2011 y sobre todo ¿en qué se basa? ¿No? Pues en estrategias para que tengan un soporte psicosocial estos adolescentes, que sean capaces de expresarse mediante actividades lúdicas, culturales y con muy, muy, muy buena acogida por parte de estos adolescentes. También crearon en Italia una sociedad específica para adolescentes con enfermedades oncohematológicas, que es la SIAMO, dentro del grupo de oncología pediátrica italiano, ¿no? Colaboran distintas sociedades, tiene un buen soporte y difusión para que las guías, las recomendaciones, el acceso sea bueno a estos adolescentes con cáncer. Propugna, ¿no? Esos comités de los que ya he hablado varias veces, ¿no? Multidisciplinares en centros de referencia, eh, intenta eliminar las barreras y también hace mucho hincapié, ¿no? En potenciar esos programas de los que hemos hablado ya de oncofertilidad y tiene unas buenas colaboraciones con otras redes de adolescentes, tanto internacionales como bueno, su propio grupo, para tener una buena red de soporte de esa información. Nuestro país vecino, Francia, em, el ministerio, el gobierno está muy implicado, ¿no? En el cuidado del adolescente, exige, ¿no? O recomienda más bien que los pacientes menos de 18 años sean tratados con cáncer, sean tratados en centros pediátricos. Eso sí, intenta promulgar que haya espacios adaptados para los adolescentes. También vuelve a reiterar la necesidad de comités multidisciplinares como forma de rutinaria de tratar a los pacientes, eh, crea distintas unidades específicas para los Haya, ¿no? Para los adolescentes, en el que va a haber no solo profesionales médicos, también va a haber una atención psicológica de aspectos sociales, intentar incluir a los pacientes en ensayos clínicos, ¿no? Para que sea, pues eso, una propia entidad que sea capaz de dar soporte a todas las necesidades del adolescente con cáncer. Ya en el 2012, 2015 van afianzando distintas estrategias para organizarse en red, que es al final lo que buscan todos los centros, ¿no? De oncología pediátrica. Y en el 2016 sí vuelve a recomendar, ¿no? Que la atención del adolescente con cáncer tiene que estar coordinada y tiene que estar reglada, ¿no? Con lo que hemos hablado otra vez, vuelve a insistir la importancia de los comités, de que el tratamiento sea el óptimo, que el seguimiento sea bueno, que no vale solo la cantidad, sino que también hay que cuidar la calidad de vida. Eso es lo que hemos hablado de los programas de oncofertilidad, de asegurar la reinserción de los adolescentes. Entonces, todo eso hace que al final, poco a poco, vayan creando una red de adolescentes, de especialistas formados en adolescentes con cáncer, de asociaciones de familias, de toda esa rueda que tiene que funcionar para que la asistencia de los adolescentes con cáncer sea mucho más beneficiosa. Dejamos Europa y nos vamos a Australia. ¿Por qué os cuento esto? Porque Australia es un país con unas dimensiones muy grandes, ¿no? Con un territorio bastante heterogéneo y lo que sí que tiene un buen programa de adolescentes con cáncer porque a la iniciativa del gobierno, ¿no? Del Cáncer Australia se asocia una muy buena alianza con una asociación que es el Cantín, que lo que quiere es asegurar un buen control de los adolescentes con cáncer, ¿no? Tienen distintos modelos según las zonas del país. Sí que hay 5 unidades de referencia muy potentes, pero hay unas alianzas entre los otros hospitales.
¿Para qué? Para que todos los adolescentes o la mayoría de los pacientes puedan beneficiarse de este cuidado de los haya. Aunque haya distintos hospitales con distintos recursos en todo el territorio de Australia, como mínimo tienen que cumplir esos hospitales que tratan a adolescentes unos mínimos, ¿no? Unas directrices que vienen determinadas por esta ruta de trabajo, ¿no? La evaluación, vuelvo a decir, los comités multidisciplinares. ¿Por qué os traigo todos los países? Para que veáis que el desarrollo de estas unidades de cáncer del adolescente se basan en los mismos principios, ¿no? Comités multidisciplinares, seguimiento psicosocial, inclusión en los ensayos clínicos, programas de fertilidad, información sobre los problemas de fertilidad a largo plazo y intentar continuar con los estudios. Esto es lo que cualquier unidad de oncología del adolescente tiene que pelear. En Canadá, este era un estudio, un paper bastante largo donde hablaba de cada una de estos pasos, ¿no? Hace como un recorrido por los grandes hitos que ha tenido en el desarrollo de las unidades de cáncer del adolescente a nivel país, ¿no? A nivel nacional. Gracias a un consorcio, es decir, muchas de estas iniciativas no solo parten del gobierno con colaboración de otros partners, otras fundaciones, ¿no? En este caso es la Canadian Partnership Against Cancer. Eh, ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues os voy a ir contando aquí, pues, ¿qué hicieron al principio? Primero, en el 2009, dijeron, uy, vamos a ver cuál es nuestra situación global y establecieron y plantearon una encuesta para ver cuál era su situación del tratamiento de los adolescentes con cáncer. Después crearon una primera conferencia para todos los interesados a unar fuerzas. Después fueron haciendo unas recomendaciones, volvieron a tener otros simposios, volvieron a regular un poco qué era lo mínimo que tenían que tener esas unidades de adolescente. Consiguieron en el 2015 implementar, ¿no? Una ruta de trabajo y qué es lo que sí que tenía que tener una unidad de adolescentes y eso consiguió, ¿no? Que fueran teniendo más recursos, que estuvieran trabajando con las mismas recomendaciones, que pudieran implementar unidades de oncofertilidad y al final han hecho y han desarrollado unidades muy potentes para el cuidado de los adolescentes con cáncer. ¿Y qué ha pasado en España? Bueno, pues dentro de la SEOP, de la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica, se crea un comité específico para el manejo de los adolescentes con cáncer en el 2011. En el 2012, de la mano, surge la creación de una fundación o una asociación de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, la AAA. En el 2012 se empiezan a organizar distintos congresos, tanto nacionales como internacionales. Y en el 2014 el Congreso de la SEOP tuvo una parte monográfica, ¿no? Dedicada a la oncología del adolescente. Eso significa que la Sociedad de Hemato-Oncología Pediátrica considera fundamental dar un espacio a la formación de sus profesionales en este grupo de pacientes, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver lo que hemos visto en estas 2 horas, ¿no? Sus peculiaridades, distintos modelos de asistencia, cómo mejorarlo, la importancia de los comités, la importancia de la atención psicosocial, todo lo que hemos ido hablando durante estas clases. ¿Para qué? Para entender que el adolescente no es un niño grande, ¿no? Que el adolescente tiene sus peculiaridades, sus necesidades y que necesita una formación específica. En el 2015, en la Comunidad de Madrid, se crean distintos grupos de trabajo, también ya para hacer trabajos específicos sobre adolescentes. En el 2018 supone un hito, ¿no? Porque se reúne la Sociedad Española de Oncología Pediátrica, la Sociedad de Oncología de Adultos, de Oncología Radioterápica, de Hematología de Adultos, ¿no? Para crear un grupo de trabajo y establecer pues, este manifiesto que veis ahí, puesta en común de los protocolos. ¿Para qué? Para que los pacientes, estos pacientes que no estaban muy bien registrados porque se tratan en unidades de adultos, por lo menos sí se registren en los registros españoles de tumores infantiles, que es un registro poblacional, que se participe de forma conjunta en los congresos, de las propuestas para que esos adolescentes no se queden en tierra de nadie y, si es necesario, pues que mantengamos una información fluida para que
un adolescente pueda siempre beneficiarse de ensayos clínicos abiertos o en adultos o en niños y de los mejores servicios de soporte que necesiten, sobre todo en centros pediátricos que necesiten unidades de transición, que necesiten más conocimiento de adultos, ¿vale? Para que podamos dotar al adolescente de todos los recursos que pueda necesitar. En, en la Comunidad de Madrid se crean en el 2018 ya 4 unidades de oncología del adolescente, ¿vale? En el Niño Jesús, en La Paz, en el 12 de octubre y en el Gregorio Marañón, eh, financiadas en parte por la sanidad pública y con el soporte muchas veces de fundaciones no gubernamentales. Es fundamental que todas estas unidades tienen un equipo multidisciplinar, los pacientes son presentados en comités y una de las principales estrategias y de los principales caballos de batalla, ¿no? Es establecer unas unidades o alianzas, ¿no? Con otros hospitales o con programas de oncofertilidad ya establecidos en adultos para que sea una realidad en los programas de preservación de la fertilidad en los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. Eh, Volvemos a plantearnos, ¿no? ¿Qué hacemos con los adolescentes? ¿Unidades pediátricas, unidades de adulto? Bueno, pues al final lo que necesitamos son unidades de adolescente, ¿no? Os la vuelvo a poner, os la he puesto antes. ¿Qué tiene que tener una unidad de adolescente para considerarse buena? Pues que tienen que ser muy buenos en un diagnóstico precoz, muy buenos en los tratamientos, muy buenos en el soporte psicosocial, en incluir a los pacientes en ensayos clínicos, en que puedan continuar y que les ayudemos, ¿no? Con los recursos que tengamos para volver o no perder formación académica, reinsertarse en el mundo laboral, si el paciente termina el tratamiento, que tenga un buen programa de seguimiento a largo plazo para detectar toxicidades y efectos tardíos, programas de oncofertilidad, asesoramiento y si el paciente tiene recaídas y al final no va a tener un tratamiento curativo, siempre ofrecerle un tratamiento paliativo que acompañe y cuide a nuestro adolescente en esas etapas finales de vida. Y si preguntáis, ¿no? ¿Dónde tienen que tratarse estos pacientes? Pues probablemente los pacientes mejoran y ya hay muchos estudios que abogan porque estos adolescentes, aunque necesiten un espacio específico, aunque necesiten unas necesidades especiales, valga la redundancia, mejora la supervivencia si son tratados por unidades de oncología pediátrica frente a unidades de adultos. En cualquiera de las patologías se ve una diferencia de los pacientes pediátricos frente a los pacientes que no se tratan con protocolos pediátricos en el número de muertes, es decir, en la supervivencia de estos adolescentes con cáncer. Sobre qué modelo, pues es que no hay un gold estándar, es lo que os he explicado antes, ¿no? Hay que intentar darles un espacio, hay que intentar evitar duplicidad en los servicios, en los recursos, hay que aprovechar todos los que tengamos sin excedernos en duplicar las mismas cosas. Si un centro de adultos ya lo hace, pues igual no hace que hacerlo en varios centros. Es muy importante el concepto de que el adolescente es el centro, ¿no? Y que todos somos un equipo multidisciplinar a su servicio. Aunque no estemos físicamente todos en el mismo sitio, sí tenemos que dar soporte a esa unidad de adolescentes. Los pediatras tienen que familiarizarse más con la patología del adolescente. Los adultos tienen que aportar todo lo que ellos sí saben sobre complicaciones, toxicidades y tienen que ampliar más el rango de acción y tienen que tener una buena relación con los oncólogos pediátricos. Es muy importante, si podemos, que les demos un espacio físico diferente y que esto venga fundamentado y que venga soportado, ¿no? Por alianzas gubernamentales, alianzas terapéuticas sanitarias y también apoyarnos mucho en las fundaciones que la verdad es que dan bastante soporte a los adolescentes. Hay distintos modelos, ¿no? ¿Cuál es el modelo ideal para nuestros adolescentes o para nuestra ciudad? Pues dependerá sobre todo, principalmente de nuestros recursos. No es lo mismo disponer de un único hospital grande, ¿no? Normalmente con soporte de adultos y pediátricos, que puede tener una unidad específica de adolescentes, probablemente sea muy costo efectivo, ¿no? Tenemos un hospital
que tiene niños, que tiene adultos, y creamos una unidad de adolescentes donde todos los profesionales pueden acudir. También podemos tener otras situaciones, ¿no? Que tenemos hospitales pediátricos, hospitales de adultos, cada uno con una unidad o con un programa de adolescentes que pueden trabajar en red. Entonces, puede que esto sea menos eficiente económicamente, probablemente sea preferido por las familias, ¿no? Cada familia prefiere quedarse en sus unidades de referencia de tratamiento, pero sobre todo no hay un modelo mejor. De hecho, hay otros modelos que son como híbridos, ¿no? Tenemos un gran hospital que normalmente es de adultos, con un muy buen programa, pero que tiene muy buenas relaciones con hospitales pediátricos, hospitales de adultos, que van a dar soporte sobre todo en zonas donde sea muy grande el terreno y para el paciente sea muy complicado irse a ese hospital de referencia todo el tiempo, pues vamos a tener otros centros de referencia asociados en esta red, ¿no? ¿De qué va a depender? De los recursos económicos que contemos, de los recursos del propio hospital que contemos, del personal humano, ¿no? Y no hay un modelo perfecto. El modelo perfecto será del que dispongamos y el modelo perfecto será diferente según el hospital o según, perdón, el país donde vivamos, según los recursos, según la distribución de nuestros pacientes, si los hospitales son monográficos, si hay un hospital de leucemia, si hay un hospital de tumores sólidos, pues a lo mejor no tenemos que hacer en cada hospital una unidad de adolescentes, sino una unidad de adolescentes donde todos los especialistas vayan a dar soporte a esos adolescentes que sean tratados en una unidad pediátrica. Es un ejemplo. Lo que quiero decir es que no hay un modelo perfecto, sino tenemos que adaptar el modelo a la situación de nuestros pacientes. ¿Y qué se consideraría exitoso? ¿Cómo podríamos decir que una unidad de adolescentes está funcionando, ¿no? Con cáncer? Pues si cada vez crece el número de adolescentes que se tratan en esa unidad, si crece el número de pacientes que se les incluye en ensayos clínicos de adolescentes, si la proporción de adolescentes que tienen programas o que acceden a programas de oncofertilidad aumenta. Si tenemos un buen registro y un buen soporte psicosocial para ellos, si no pierden colegios, si tenemos ayudas para que se reinserten en el mundo laboral o en el mundo académico, si hacemos encuestas y preguntamos a los supervivientes cómo les ha ido el tratamiento, vemos el grado de satisfacción de los adolescentes y de sus familias. Y también es muy importante que una unidad de adolescentes también sea capaz de tener una cierta actividad investigadora y participar de grupos de estas redes de adolescentes con cáncer de las que os he ido nombrando. Aquí en esta diapositiva os dejo muchas direcciones web específicas de adolescentes y adultos con cáncer, alguna de más médicas, más de ensayos, de grupos internacionales, de temas más sociales, de oncofertilidad, de asociaciones de pacientes, ¿vale? Que yo creo que esto en algún momento os puede ser útil, sobre todo si estáis interesados en los adolescentes con cáncer. Y como conclusiones finales, bueno, pues decir que la oncología del adolescente es una nueva disciplina que está desarrollándose y que está desarrollándose de forma internacional y que evoluciona también eso con mucho trabajo de red. No hay un gold estándar de cómo tiene que ser una unidad de adolescentes. Sí que hay unos principios básicos que los he repetido a lo largo de toda la clase, ¿no? Lo de los comités multidisciplinares, un programa de oncofertilidad, que tengan acceso a los ensayos clínicos, que les expliquemos la ruta de su tratamiento, que los impliquemos en la toma de decisiones, que tengan espacios físicos diferenciados, ¿no? De los niños y de los adultos. Y todo esto hará que tengamos una atención de calidad a nuestros adolescentes con cáncer. Y es importante que por no querer tener el mejor programa de adolescentes, no podemos no crear un programa de adolescentes, ¿no? El programa de adolescentes tiene que poder
adaptarse a las situaciones de nuestros adolescentes, ¿no? Nuestras necesidades y nuestras características de la población, de los aspectos geográficos, de los recursos disponibles, ¿no? Porque siempre es importante arrancar estas unidades, es importante darles ese soporte y luego ir mejorándolas con el tiempo. Y bueno, agradeceros la atención, que entiendo que para las 4 de la tarde dar dos clases seguidas es un poco denso a veces. Em, si tenéis cualquier duda cuando veáis los que no estáis viendo la clase en directo, pues podéis comentárselo a los tutores y estaré encantada de contestaros. Y nada, vuelvo a agradecer a la doctora Maitani Andión, un referente en oncología del adolescente en España, su ayuda para acercarme y darme mucho soporte de toda esta bibliografía para poder compartir con vosotros todas estas dos clases. Pues muchas gracias y no sé si tenéis, voy a dejar de compartir la presentación, no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues voy a dejar de grabar la clase y si no hay ninguna pregunta, me despido hasta la próxima clase que tengamos. Un saludo.